Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia, nuevamente con ustedes para hablar con nuestros invitados, con nuestras invitadas sobre los problemas, los temas que hacen portada, sobre los distintos asuntos que se conversan todos los días ante la opinión pública, que son titulares en redes sociales, que usted conversa, comenta con sus amistades, con sus personas queridas en las redes, que usted ve exponer a los medios de comunicación y que siguen las redes sociales de ICN, ICN.digital, y sobre los cuales hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones y, por supuesto, distintos enfoques. Hoy nos acompaña desde la ciudad de San Pedro Sula el reconocido economista, académico y columnista de medios nacionales, el doctor Rafael Delgado. Saludos, Rafael, hasta San Pedro Sula, que me dice, Rafael, está también sumida en esta bruma que nos ha afectado en las últimas semanas. Saludos hasta San Pedro Sula, Rafael. Gracias, Miguel. Un gusto estar con ustedes aquí en el programa y para platicar y conversar y discutir sobre tan variados problemas que nos agobian a los hondureños. Así que se trata de identificar los problemas y ir delineando algunas soluciones a todo esto que se nos presenta hoy en día. Rafael, podría ser lunes, podría ser martes, hoy es miércoles, estamos hablando hoy temprano sobre la situación de país. Tú recurrentemente en tus columnas, puedo decirlo sin ningún problema, en Diario La Tribuna, comentas con frecuencia la problemática nacional desde la perspectiva política, económica. Me ha llamado mucho la atención que en tus últimos artículos, en tus últimas columnas, te has referido a la problemática ambiental y utilizas la problemática ambiental para reflexionar sobre la forma en que nuestras dirigencias políticas hacen frente a los problemas. No es la primera vez que nosotros tenemos cerrado el espacio aéreo de Tegucigalpa, cubierta la ciudad capital y todo el país en esta ocasión. Bueno, está pasando en Centroamérica, en los 3 países del Triángulo Norte, por una densa bruma que es consecuencia combinada de quemas de bosques, prácticas ancestrales de cultivo, contaminación por temas de cultivo de caña, contaminación de vehículos, pero también por condiciones atmosféricas que hacen que toda esta bruma, que realmente es una cantidad de partículas suspendidas peligrosas según los órganos de contingencia ambiental, afectan la salud, pero también afectan ya la actividad económica. El Estado, el gobierno ha mandado a sus empleados hace un par de días a hacer teletrabajo. El Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, ha enviado a los estudiantes a sus casas, previendo consecuencias graves a la salud por estar expuesto. Tú mencionabas en tus escritos que seguimos todas las semanas cómo este es un problema que pone de reflejo la manera en la que nuestras dirigencias, no me atrevo a veces a llamarlo liderazgos, hacen frente a situaciones que afectan a la población general. Me gustaría aprovechar que te tenemos ahí a la vista, vía virtual, vía Zoom, para que nos comentes un poco cómo ves que esto pasa con frecuencia y pareciera que no hemos aprendido la lección. Sí, la crisis ambiental en la que estamos, porque así se debe llamar ya, una crisis ambiental, se parece mucho a otros problemas y crisis que se manifiestan en el país y que no nos cayeron por sorpresa, sino que son situaciones que se han venido dando quizá desde hace 10, 15, 20 años, inicialmente de manera tenue, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que las causas se mantienen e incluso crecen, y en la medida en que los actores del país, políticos como económicos, no hacen nada, esas crisis
van en ascenso, toman una dinámica cada vez más rápida y cada vez más complejas hasta que revientan en una situación como la que estamos viendo hoy en día, no solamente en Tegucigalpa, sino que también en San Pedro Sula. Esto que estamos viendo en estos momentos se repite en otros campos 4 o 5 veces más en el país. Si no es esto, son los pavorosos incendios que vinieron antes de esta situación, descontrolados y que cada año son aún más fuertes. Posteriormente en el año vienen lo de las inundaciones, producto de las lluvias que cada vez se concentran en un periodo más corto y con mayor intensidad. Y bueno, las inundaciones generan destrucción no solamente de infraestructura, sino que también de viviendas, de la propiedad privada, de los enseres domésticos de la gente y de la producción, inventarios, maquinaria, equipo, etc. Entonces, pasamos el año, bien podemos marcar en el calendario del país desde hace 10, 15 años los eventos naturales que se van a ir presentando y que generan emergencias. Pero estos eventos naturales son lo que los científicos ya desde hace muchos años han venido alertando. Son en gran medida producto de la actividad económica, de los sistemas económicos que con sus incentivos patas arriba generan entonces todo esto, todos los factores que al final entonces desencadenan, por un lado, en incendios forestales, por otro lado, en inundaciones o por el otro lado, en una densa bruma que agobia a todo mundo. Rafael, pudiste perfectamente, cuando estabas haciendo la lista, agregar el dengue, la chikungunya y el Zika, y ahora la malaria. Pudiste perfectamente haber agregado la falta de agua, que es también cíclica, que tenemos y que se sigue hablando como cantaleta todos los años, que va a haber represa. Podrías hablar también perfectamente de la crisis energética con la energía eléctrica, las amenazas de apagones que afectan la actividad industrial y doméstica. Y aquí quiero citarte. Muchos de los poderosos no ven esa crisis, estas crisis, agregaría yo, ya que están ocupados en sus absurdos propósitos en el ejercicio del poder político y económico. Otros quizás empiezan a percibirla como una amenaza para mantener sus cómodas posiciones de poder, pero indudablemente no poseen la capacidad para medianamente enfrentarla. Hay quienes también en sus dogmas inútiles, recalco yo, esperan que el mercado lo resuelva. De paso, la institucionalidad del país bombardeada por el oportunismo y el crimen está postrada. Sí, así es. Entonces, en el calendario le podemos poner con bastante precisión todas esas crisis y podemos ir viendo también cómo reaccionamos ante cada una de ellas. Y nos vamos a dar cuenta de las reacciones descoordinadas, aisladas, sin profesionalismo, sin recursos, etcétera, que se producen. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy seguro que en Honduras hay suficientes técnicos en los diferentes campos que pueden, además de hacer hermosos y detallados análisis de cada una de estas crisis, pueden plantear soluciones a cada una de ellas. Pero vivimos en un sistema, como lo digo ahí, político-electoral, que genera actitudes perversas. Es decir, el sistema político-electoral te desvía de la atención a esos verdaderos problemas y te concentra en cosas irrelevantes para aminorar las causas verdaderas de esa problemática. Y te vas entonces a la respuesta del día, a mandar a los empleados a casa porque se van a enfermar en el camino hacia el trabajo. O sea, no digo que la respuesta sea mala, pero es un paliativo que no va a las causas del problema.
porque quizás las causas del problema implicarían desviarse de esas medidas que algunas veces atraen mucho más a la clientela política y al final generan mayor lealtad, mayor simpatía. ¿Qué es lo que quieren los que gobiernan y los que están en la oposición para el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces, la agenda política de los líderes, y no solamente de la política, sino de los negocios, está perdida en cuestiones irrelevantes que no van a las causas del problema. Y por el otro lado, tienes todavía gente que cree de que la respuesta va a venir automática, que bastaría con cruzarse de brazos, la política, ¿verdad? Cruzarse de brazos, ya que los negocios automáticamente van a generar la solución a este problema. Y están los otros, como lo digo ahí en el artículo, que se angustian porque saben de que si esto continúa, más de alguno le va a negar el voto. Entonces se preocupan, pero como están ahí por lealtad, por parentesco y no saben absolutamente nada de la problemática nacional, estamos igualmente condenados a que los problemas sigan esa espiral del ascenso y no se den ninguna solución a ello. Rafael, tú mencionas... Esa es la realidad del país. Tú mencionas, es estratégico introducir altos estándares de calidad en los que ejercen cargos de elección popular, así como posiciones en la administración pública. Conocimientos profundos, experiencia suficiente y competencia son el perfil requerido que no puede ser sustituido por el parentesco y la lealtad certificada. Es exactamente lo que acabas de mencionar. Vamos a ver, Rafael, tú lo que estás diciendo es, estos temas son predecibles, ocurren todos los años, deberían ser parte de una planificación anticipada, deberían contar con recurso humano, recurso financiero y soluciones a la medida. En el año 1953 ocurrió en el noreste de Europa un evento que se llamó la inundación del Mar del Norte de 1953. Un evento catastrófico que afectó a los Países Bajos, a Bélgica y al Reino Unido. Fue un desastre total. Estoy hablándote de mitad del siglo XX. Más de 2.500 muertos, 160.000 hectáreas de tierra inundada, miles de cabezas de ganado ahogado, cientos de edificios destruidos y dañados. Se considera la mayor inundación ocurrida en el Mar del Norte durante el siglo XX. Sin embargo, ese evento provocó la implementación de grandes sistemas de protección contra el mar en los países afectados. Se hizo el Plan Delta en los Países Bajos, en Bélgica el Plan Sigma, en Reino Unido la barrera del Támesis y la barrera del Hull. Tú habitas en la zona norte. Los Bordos es un buen ejemplo de lo que tú estás mencionando. El sistema de canalización de la costa norte. A esta altura, después de tanto tiempo, si sabemos que vamos a enfrentar una época de huracanes, ¿no deberíamos estar ya preparados para lo que se viene? ¿Cómo está el tema de los bordos, por ejemplo? ¿Sigue siendo una discusión eterna? Pareciera que no importa el signo, el color o las cabezas del partido o alcaldía de que se traten, es un tema del que se habla todos los años. ¿Es con intención de no resolverlo o porque sencillamente rebasa las capacidades y formación de las personas que están atendiendo el fenómeno, por ejemplo? Bueno, igual la problemática de la vulnerabilidad del Valle de Sula no se aborda de manera seria e integral porque no hay tiempo para eso. Simple y sencillamente no hay tiempo en los estamentos políticos y liderazgos económicos para dedicarle suficientes esfuerzos a una solución integral. Y entonces ya sabemos las carreras en las que se encuentra meses antes de las inundaciones las autoridades públicas para reparar bordos. Y nosotros sabemos, los economistas, aquí en el Colegio Hondureño de Economistas del capítulo noroccidental, lo hemos manifestado ya varias veces. La problemática de la vulnerabilidad del Valle de Sula no se resuelve solamente reparando bordos, sino que se resuelve de manera integral yéndote a las cuencas, aguas arriba, a un buen manejo
del bosque, a un buen manejo de todos los ríos que vienen bajando la montaña, de las buenas prácticas agrícolas en aquellas zonas, de la delimitación de áreas en las zonas altas y en las zonas bajas donde debe de habitar la gente y donde no debe de habitar la gente. Y también, lógicamente, un trabajo serio de reparación y de mantenimiento de los bordos del Valle de Sula. Y por ahí pasa también lo relacionado con la represa hidroeléctrica, ¿verdad? Una cortina de contención o varias cortinas de contención que a su vez pueden generar energía eléctrica. Pero bueno, no hay espacio para esas inquietudes. No hay espacio y no hay recursos para entrarle de lleno a eso. Y por eso entonces, nuevamente, este año, ojalá que no ocurra, no lo deseamos, nadie lo desea, pero vamos a estar nuevamente entre la espada y la pared en los meses de septiembre, octubre, noviembre, cuando se aproximen los huracanes con los resultados ya conocidos: destrucción de infraestructura, destrucción de maquinaria, de equipo, de inventario, de producción, pérdidas de vidas humanas, destrucción de los enseres de la gente que cada año tiene que estar comprando enseres domésticos, ¿verdad? Electrodomésticos, en fin, todo lo que vemos recurrentemente todos los años. Entonces, ¿cuántas inundaciones faltarán para que realmente haya primero conciencia y después cuántas inundaciones tendremos que pasar para que hayan acciones concretas, ya visibles, sobre un manejo integral al problema del Valle de Sula, que es una zona muy importante, todos lo sabemos, y que reduciendo esa destrucción recurrente, tendríamos otro panorama, tendríamos, y un panorama más positivo tendríamos en esta zona del país. Muchas gracias, Rafael. Vamos a continuar en el siguiente segmento del programa hablando sobre el título que tú has colocado a esa pieza, tu columna, tu pieza de opinión: resolver problemas. ¿Cómo resolver problemas en Honduras? Y aquí, antes de irnos a la pausa, me acuerdo de esa famosa frase que se le adjudica a una personalidad genial. Es cómo resolver haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo y no tenemos resultados, decía esta personalidad, eso es señal de estupidez. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques acá por IC, en Una Nueva Conciencia. Estamos con el doctor Rafael Delgado, economista, académico, y está acá con nosotros para conversar sobre estos temas que a usted le interesan y a nosotros también nos inquietan y preocupan. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy con el doctor Rafael Delgado. Él nos acompaña vía Zoom desde San Pedro Sula. Rafael, estamos hablando de problemas, pero no nos queremos quedar en los problemas. Queremos hablar de soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Mencionabas en el primer segmento, son dificultades recurrentes, son cíclicas, ocurren todos los años, pero lo que menos falta es tiempo. Tú dices, la agenda política del país anda perdida en preocupaciones ligeras. ¿Cómo ves desde ya esta anticipada campaña preelectoral que empieza a encender motores a nivel nacional y en la que hasta ahora no hemos escuchado que se hable de estos temas, sino que se habla del otro, se habla de lo que pasó hace 12 años o de lo que está haciendo el contrario en este momento? ¿Dónde está el enfoque puesto? Tú mencionas, anda perdida en preocupaciones ligeras. Sí, yo lo veo con igual preocupación lo que está ocurriendo y sobre todo en el partido de gobierno, porque el partido de gobierno es el que tiene los recursos del Estado en sus manos, a su discreción o casi a su discreción. Entonces, una campaña política prematura
una campaña política dirigida a, como a no perder la membresía, es decir, una campaña dirigida solamente a una victoria electoral sin contenido. Eso desvía la atención no solamente de la gente, sino que también desvía los recursos, los esfuerzos de todo el estamento gubernamental que debería estar preocupada en la problemática ambiental, en la problemática forestal, en la problemática de la tierra, en la problemática de la educación, de la salud del país. Entonces, yo creo que eso le quita enorme cantidad de dinámica, de energía al partido gobernante. Y por el bien de ellos mismos no debería estar ocurriendo esto, ¿verdad? Pero bueno, esos son los incentivos perversos de los que siempre he comentado, que las reglas del juego te obligan a meterte en estas cosas sin sentido para los verdaderos problemas del país. Estas cosas solo afianzan, lo único que logran es consolidar el grupo gobernante, consolidar sus propósitos, pero sin ninguna trascendencia más hacia la población y hacia los verdaderos problemas del país. Rafael, llama mucho la atención, volviendo al tema de la crisis ambiental, tú también planteas que estamos esperando que todas las medidas las aborde el gobierno, las aborde la institucionalidad, pero se nos olvida que también los distintos sectores, el sector privado, la gestión local a nivel de barrio, a nivel comunitario y, por qué no decirlo, cada hogar, constituyen en conjunto una suma de actividades y acciones que podrían enfrentar, ya no ahorita sería llorar sobre la leche derramada, más bien aprender la lección para que esto no siga ocurriendo. Si se trata de acciones individuales que se suman, pero bajo una articulación virtuosa, podríamos estar evitando esas, lo que tú llamas tímidas medidas unilaterales que al final se vuelven inútiles porque solo tranquilizan la conciencia de las personas que la realizan, pero no atienden y no resuelven el problema. Sí. Tú te formaste fuera de Honduras, has tenido la oportunidad de ver cómo naciones se levantan de graves problemas y conflictos y superan problemas que en ese momento parecían insuperables. Me refiero a Alemania, países donde la conciencia ambiental se convirtió política pública, se convirtió política de Estado y a esta altura cuesta distinguir si las políticas que implementa un partido de derechas o un partido de izquierdas son originales o no vienen de los verdes, del partido que en algún momento las invocaba de manera radical. ¿Cómo hacer para que las generaciones presentes y futuras entiendan que sin planificación, sin aprender de los errores o incluso de los éxitos, no vamos a poder sacar adelante al país de los problemas? Para mí está muy claro que esto no solamente se trata de los gobernantes, del partido en el poder. Claramente para la solución de los grandes problemas del país, pasando por la crisis ambiental hasta la crisis de salud, etcétera, lo que necesitamos es grandes consensos nacionales entre gobierno, la empresa privada. Muchas veces se nos olvida el rol de los liderazgos de la empresa privada que también andan perdidos buscando intereses, buscando ventajas muy particulares. Estamos hablando también de la academia, estamos hablando también de los gobiernos locales, estamos hablando de los profesionales, de las asociaciones y gremiales profesionales. Entonces, de los padres de familia, de los patronatos, de las colonias, de los barrios y de las aldeas, de las juntas de agua, de todas las aldeas del país. Es decir, sin la participación protagónica de cada uno de ellos, no se puede hacer nada. Por eso entonces hablo primero, de la suma de esfuerzos individuales y además de esfuerzos en sintonía. Que todos entonces partamos de un uso racional del agua,
que todos actuemos en favor del cuidado del bosque y de la naturaleza, que todos hablemos de buenas prácticas agrícolas y que tanto no solamente exijámosle al campesino, al pequeño productor, que haga un buen uso de los agroquímicos, lo poco que aplican, ¿verdad? O que hagan buenas prácticas de cultivo, de siembra, sino que también a la gran empresa, que también provoca grandes desequilibrios ecológicos. Esto te lo digo para que entendamos de que entonces se trata de que los países salen adelante cuando todos estamos alineados detrás de objetivos comunes y que todos saben qué hacer, Aquí generalmente solo le exigimos al gobierno y sabemos lo que tiene que hacer el gobierno, pero también ubiquémonos nosotros mismos en la sociedad y al gobierno le corresponde entonces orientarnos para saber qué tiene que hacer cada uno de nosotros. Es cuestión de grandes consensos nacionales, de grandes acuerdos políticos, grandes acuerdos económicos. Y yo creo que la discusión no es mala. Lo malo es estar permanentemente en discusión y que las discusiones nos lleven no a llegar a un acuerdo en el marco de la ley, una negociación sana, legal y justa, sino que a lo que llegamos generalmente es o al enfrentamiento, a posiciones irreconciliables que nos llevan a resquebrajar la institucionalidad, o nos llevan a los famosos acuerdos de las cúpulas, políticas y económicas, que al final, como no hay solución a las posiciones irreconciliables, lo que hacen es transar, pero transar no en función de los objetivos nacionales, sino que transan en función de favores recíprocos. Te doy el respaldo político a tu gobierno si me das la ley X o la ley Y, y viceversa. El gobierno pide y la empresa privada da. En fin, esos son los grandes acuerdos a los que, entre comillas, grandes acuerdos a los que generalmente se llegan y que son los que no resuelven al final la problemática, sino que dejan al país ensartado en los mismos problemas y los que negocian salen pues ganando con su respaldo político el gobierno, a pesar de que es corrupto, ineficiente, etcétera, y la empresa privada, la cúpula, la que negoció, sale con sus prebendas, exoneraciones fiscales, subsidios, licitaciones públicas, o mejor dicho, compras directas. En vez de licitaciones públicas, pues compras directas. Así que ese es el embrollo en el que estamos. Y ese es el embrollo que no nos deja avanzar. Tenemos entonces un entendimiento muy equivocado sobre lo que son acuerdos políticos, ¿verdad? Nos enfrentamos permanentemente sin llegar a acuerdos en función de la gente y al final pues llegamos a esos famosos acuerdos políticos. Ahora, con los acuerdos nacionales, tú has puesto de manifiesto las agendas particulares versus los intereses de país, los intereses nacionales, que en este momento, frente a tantas crisis, por ejemplo, esta crisis ambiental que estamos teniendo con la densa capa yo no le llamaría bruma, yo le llamaría contaminación ambiental, que nos ha regalado, ve tú, míralo cómo es. Durante muchos años estuvimos luchando porque Tegucigalpa y San Pedro Sula dejaran de ser las ciudades más violentas del planeta y ahora nos hemos despertado con la noticia de que Tegucigalpa se ha convertido, con los números de los últimos días, en una de las ciudades más contaminadas del planeta. Vamos a hablar al volver, Rafael, de cómo revertir estas estadísticas y estos títulos que también tienen un grave efecto psicológico en las personas. Una vez que nosotros escuchamos recurrentemente que Honduras es uno de los países más corruptos, más violentos, más contaminados, sacar esa percepción de la mente de los individuos es complicado. Vamos a hablar sobre eso al volver después de unos mensajes, porque hacia dónde deben llevar los acuerdos nacionales
si los problemas son comunes, las soluciones deberían de ser de interés general y común. Vamos a hablar sobre eso al volver con el doctor Rafael Delgado. Estamos en Cuestión de Enfoques hablando sobre cómo hacerle frente a los grandes problemas nacionales, a las grandes crisis, acá, por Cuestión de Enfoques en ICN, una nueva conciencia. Seguimos en Cuestión de Enfoques, hoy con el doctor Rafael Delgado. Estamos hablando de problemas, pero no solamente de problemas de país y alternativas de solución. Rafael, tú has mencionado la importancia del diálogo para llegar a acuerdos y ponías como un ejemplo de que las élites son capaces de dialogar y ponerse de acuerdo los acuerdos políticos electorales. O sea, yo creo que capacidad de diálogo está más que probada. Esta semana hemos tenido a una persona que nos contó cómo con la moderación, con la mediación de la Secretaría del Trabajo, el sector obrero, el sector patronal, empresarial se pusieron de acuerdo para volver a tener una ley que reactivara el fondo de retiro del régimen de aportaciones y pensiones, del RAP, que había estado suspendido durante 2 años. Capacidad de dialogar y ponerse de acuerdo hay. ¿Será que hace falta el incentivo? Sí, yo creo que capacidad de diálogo tenemos entre las cúpulas, porque ellos bien saben, yo te puedo poner el ejemplo típico, ¿verdad? De los arreglos de última hora que hicieron alrededor de los principales funcionarios de las posiciones que estaban vacantes y que debían de llenarse, fiscal general, fiscal adjunto, etcétera. Entonces, yo creo que capacidad de diálogo hay y nosotros somos muy dados a expresarnos, a platicarlo. Lo que no estamos bien, en lo que no estamos bien, es en la capacidad de llegar al final a un destino, pero no a un destino particular, sino que a un destino que interese y que represente los intereses de todos, ¿verdad? Ese yo creo que es el gran problema. Y eso no va a suceder mientras los intermediarios, los que dialogan y los que discuten, estén ahí sirviendo a su vez intereses muy particulares. Que sean, y eso sucede porque ellos llegan ahí a través de procesos electorales amañados, a procesos electorales que no son nada transparentes. Entonces, yo siempre digo, la solución a esto está en el sistema político, en la democracia, en el sistema representativo que vivimos. La autoridad surge de las elecciones, pero en las elecciones se presentan candidatos de partido político y ellos son entonces al final los que ascienden por medio de las elecciones al poder. Pero si ascienden narcotraficantes, si ascienden delincuentes, pues los resultados van a ser claramente en favor de esos grupos y no de la gente. Mencionabas este tema del diálogo que ha iniciado entre la cúpula empresarial y el gobierno recientemente. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Has sido crítico con respecto a prebendas que se obtuvieron en el pasado y que no fueron sostenibles y eficientes en la lucha contra la pobreza? ¿Cómo superar esos cuchillos largos, ese discurso ultramontano en la que por lo menos hemos podido apreciar que desde el gobierno se acude con dientes apretados y con ambivalencia? Por un lado, la presidente Castro extendiendo la mano, abriendo los brazos, pero luego en las redes sociales muchos de sus funcionarios atacando de forma muy agresiva las posiciones de un sector con el que se quiere acercar posiciones. Bueno, yo creo que yo albergo siempre la esperanza de que los procesos de diálogo se corrijan y que sean procesos de diálogo y de concertación auténticos.
pero el incentivo para llegar a resultados que no sean en beneficio de la gente está siempre ahí cuando los representantes de las organizaciones que dialogan eh, llegan con sus agendas particulares. Es que la reforma, nosotros siempre hablamos de la reforma del Estado, ¿verdad? Pero no hablamos del saneamiento de las organizaciones de la sociedad civil, del saneamiento de las organizaciones empresariales, de los gremios profesionales. Ahí debe también ocurrir cambios profundos. De lo contrario, pues nos vamos a encontrar, se van a encontrar, mejor dicho, la gente de la misma calidad negociando y vamos a tener entonces los mismos resultados. Lo más evidente fue, por ejemplo, la discusión alrededor de la ley de justicia tributaria, donde nosotros como economistas estuvimos de acuerdo en la derogación de esa exagerada cantidad de subsidios y la generación de una propuesta realmente conducente a eliminar esas distorsiones y que sea también una ley que promueva el empleo, ¿verdad? Una cuestión bastante complicada, ¿verdad? Porque impuestos significa carga siempre para las empresas. Pero la discusión se agotó en ese enfrentamiento entre las dos partes, que los dos tenían intereses muy particulares. El gobierno, por un lado, porque quiere incrementar la recaudación tributaria. El gobierno siempre se alegra cuando hay una ley que aumenta los ingresos tributarios. Y por el otro lado, la empresa privada y sobre todo algunos gremios y algunos sectores bien específicos renuentes a renunciar a las prebendas de hace mucho tiempo. Nadie de las dos partes estuvo, y ojalá que cambie, pero en aquel momento nadie estuvo dispuesto a renunciar a esas dos posiciones y tener un entendimiento mucho más amplio de la competitividad. La competitividad no solamente son impuestos bajos, no solamente es control del salario mínimo, no solamente es control del precio de la divisa. Generamos competitividad con una gama mucho más grande de instrumentos de política pública. Por ejemplo, lo relacionado con la inversión en infraestructura y buenos sistemas de logística. Toda la temática de la formación profesional, la formación técnica profesional es la base de la competitividad. Pero esos temas no estaban sobre la mesa porque no le convenía ni al gobierno ni a los voceros de la empresa privada. Rafael, tú eres economista, pero también eres periodista de opinión, eres columnista. Mencionabas la importancia de contar con un programa económico que genere masivamente empleo digno y bien remunerado. En las marchas del 1 de mayo trascendieron declaraciones que tienen todavía muchos con los ojos abiertos de voceros del gobierno presumiendo de la generación de 200,000 empleos, sin aclarar con propiedad cuál fue la herramienta que utilizaron para medirla. Por un lado tenemos a un sector privado señalando que hay medidas que desincentivan la inversión y por otro lado a un gobierno queriéndose congraciar con la opinión pública hablando de empleos que seguramente si han sido creados pues deben tener contentas a 200,000 familias. No obstante, tú hablas de que está pendiente ese programa económico que genere masivamente empleo. La gente en Honduras, cuando tú ves las estadísticas, está empleada, un importante sector. No hay tasa abierta de desempleo, el desempleo total y absoluto, pero sabemos que hay mucha gente en la informalidad que malvive, sobrevive y que también genera un problema de falta de ingresos fiscales, porque muchas veces este tipo de trabajos, casi siempre, pues no están formalizados y por lo tanto las autoridades tributarias no pueden acceder a tributos. ¿Cuál es tu comentario al respecto? En tu rol, sí, en tu mixto rol de especialista económico, pero también generador de opinión pública. Mira, a mí me parece que el actual gobierno llegó con las intenciones y con el respaldo de un sector muy importante de la población que deseaba derogar una serie de decisiones que pasaron por el Congreso Nacional
y que no estaban en el marco de una política, digamos, nacional de desarrollo, como la hemos siempre pensado. En ese sentido hablo concretamente de la ley de las sedes, la ley del empleo por hora, entre las que ahorita recuerdo. Y se derogaron, y yo creo que eso fue correcto, ¿verdad? Y se inició con la ley de justicia tributaria. El problema fue que después de la derogación de la ley de sedes, y que aún falta la ratificación, entiendo, y después de la derogación de la ley de empleo por hora, no surgió nada alternativo. Entonces, gobernar no significa solamente derogar. Gobernar significa crear nuevos instrumentos que los necesitamos para crear empleo. Tú lo has dicho, el empleo, la tasa de desempleo abierta en Honduras es alta, pero mucho más alta es la tasa de subempleo en sus diferentes modalidades, ¿verdad? Que condena a una buena cantidad de hondureños y jóvenes sobre todo a empleos de medio tiempo, de un cuarto de tiempo y sobre todo a empleos mal pagados, precarios, sin seguridad social. Eso es lo agobiante del mercado laboral hondureño. Y el otro aspecto también, que la gran mayoría de los puestos de trabajo no son en la empresa privada formal, sino que es en la informalidad. Y ahí en la informalidad tenemos muchos problemas de precariedad en los puestos de trabajo. Entonces, de lo que se trata es de un proyecto integral que no esté enfocado solamente en discutir sobre incentivos tributarios, sobre incentivos fiscales. Nosotros en Centroamérica hemos caído en esa absurda competencia de quién da mejores incentivos tributarios. Y en esa competencia, que no le digo competencia hacia adelante, sino que es una competencia hacia atrás o hacia abajo, lo que hacemos es precarizar el trabajo. Yo creo que la competencia debe de ser en mejores términos. Y la competencia de los países para ver para ver quién genera las mejores oportunidades de inversión, tanto nacionales como extranjeras, debería de ser qué país tiene el mejor sistema de formación técnica profesional. ¿Cuál es el país que tiene la mano de obra más productiva? ¿Cuál es el país que tiene los mejores profesionales jóvenes, en el mejor de los casos, justo saliendo del colegio, para integrarse exitosamente al mercado laboral? Esa es la gran competencia, sobre todo de la inversión enmarcada en los principios de desarrollo sostenible. La inversión, una buena porción ya de la inversión extranjera grande, ya no anda buscando dónde el salario es sumamente raquítico, ¿verdad? Esa pelea de centavos, que si en Nicaragua cuesta 10 centavos producir una pieza y en Honduras cuesta 9 centavos, pues mejor nos vamos a Honduras. Eso cada vez va a ir perdiendo espacio. Entiendo que todavía existe, pero va perdiendo espacio. Y nosotros entonces debiéramos de apuntar con un sistema de formación técnica profesional para los jóvenes a atraer la inversión que necesite mano de obra que genere valor agregado, productos que valgan dinero por ende puestos de trabajo que retribuyan muy bien a la mano de obra. Yo creo que eso lo hemos perdido en la agenda nacional. Un sistema de formación técnico profesional para los jóvenes de Honduras, con la colaboración, no solamente con la inversión del Estado, sino que también un sistema de formación profesional con participación del sector privado, que el sector privado también contribuya y fuertemente a la integración del joven en el mercado laboral. Y yo creo que el otro tema, Miguel, estar hablando de atraer inversión con sistemas de transporte y de infraestructura tan vulnerables, tan ruines, no hacemos nada. Si tú miras la gran tragedia de San Pedro Sula y Tegucigalpa es precisamente por la ausencia de un sistema de movilización humana alternativo al vehículo. En países avanzados ocurriría lo mismo. Todos saldrían, si no hubiera transporte público, todos saldrían con sus vehículos, Mercedes-Benz, BMW, Porsche a las calles, y sucedería lo mismo que en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero como hay un sistema alternativo de movilización,
el carro se deja estacionado y se mueven en esos sistemas rápidos de tranvía, de metro, de bus, de tren urbano, etcétera. Que eso genera productividad, es puntualidad en el trabajo, llegar al trabajo relajado, regresar a la casa también en un transporte cómodo. Eso es productividad del trabajo también, que no lo tenemos en la agenda nacional. Bueno, miren ustedes, ¿qué resumen más completo el que has hecho del por qué es importante tener con sistemas de movilidad humana organizados, seguros y además eficientes en las grandes ciudades? Precisamente, buena parte de los problemas de seguridad y de estrés laboral ocurren en el traslado del trabajo al hogar y viceversa. Y es un punto de política que nosotros normalmente no escuchamos en las propuestas políticas. Vamos a ir a un último corte. En el último, que será mucho más corto, vamos a llegar a algunas conclusiones con nuestro buen amigo, el doctor Rafael Delgado. Estamos hablando de soluciones. Y vea usted, en este programa, cualquier aspirante político que lo esté viendo podría estar tomando nota de aspectos que no están resueltos en la sociedad hondureña y que muchos de ellos se pueden establecer los cimientos de ellos en un buen gobierno. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques, hoy con el doctor Rafael Delgado de San Pedro Sula. Resolver problemas, Rafael. La gente joven se va de Honduras, tenemos una campaña que inicia, por ahí anda algún candidato diciendo que va a buquelizar la política hondureña, otro está diciendo que la va a mileizar, otro por ahí está diciendo que va a continuar lo que se ha hecho o no se ha hecho. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál debería ser la línea discursiva de un líder para tanto problema estructural, pero también para esos problemas cíclicos y recurrentes de los que tú estabas hablando en el primer segmento? Bueno, yo creo que el líder que necesitamos en este momento, o los líderes políticos que necesitamos, son personas, en primer lugar, que deben de tener una profunda formación profesional. Hace 200 años existió aquí en Centroamérica un personaje que se llamaba José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle hace 200 años decía de que había que educar a la población, pero que no solamente se trataba de educar al pueblo, había que educar al legislador, había que educar al juez y había que educar a los gobernantes. Y que para cada uno de ellos debiera de existir una academia especializada, una academia para legisladores, una academia para jueces y una academia para gobernantes. Yo creo que eso se mantiene muy, muy actualizado hoy en día, porque ese es el perfil que necesitamos de los gobernantes. Gobernantes que sepan de ciencia, que sepan de conocimientos. Ya no se puede gobernar un país con el sentido común o con el sentido no tan común. Necesitamos poner los requisitos mínimos, elevar los requisitos mínimos. Y no es una tarea de la Constitución de la República, es una tarea que la tienen los partidos políticos. Por eso la exigencia de democratizar los partidos, y eso significa de escoger a buenas personas y no a personas sin ningún criterio sobre los problemas del país, sin ninguna solución sobre los problemas del país. Entonces, yo creo que el próximo presidente, o mujer o hombre, debe ser una persona formada en los problemas y en las soluciones del país. Debe ser una persona con valores. No podemos seguir eligiendo diputados, alcaldes, incluso presidentes con pasados oscuros, pasados claramente
vinculados al crimen, al lavado de activos y al narcotráfico, para mencionar tres cosas, pero puede ser mucho más amplio. Entonces, los partidos políticos deben de poner exigencias más duras para el momento de perfilar y escoger su candidato. De lo contrario, vamos a seguir rodando hacia abajo como lo hemos hecho hasta ahora. El líder o los líderes deben ser gente capaces, con competencias de liderazgo, con criterio propio y con valores muy cimentados y pues comprobados, ¿verdad? En su trayectoria de vida. Rafael, no he escuchado todavía a ninguno de los aspirantes a la presidencia pronunciarse sobre la crisis ambiental. No he escuchado a ninguno de los aspirantes hablar sobre muchos de los problemas que tú has mencionado recurrentes en lo energético, en lo ambiental o incluso en la gestión de riesgos, que en el caso nuestro de Honduras es tan complejo. Me llama mucho la atención que podríamos encontrarnos ante un dilema interesante en la próxima elección del 2025, porque tampoco conocemos los equipos. Creo que aquí la gente está más interesada y conoce mejor la plantilla del Real Madrid o del Barcelona o del Olimpia y el Motagua que del equipo que va a acompañar al próximo líder del país. Sí, definitivamente. La discusión va por otro lado aquí en el país y esa es la tragedia. Nadie se pronuncia sobre la crisis ambiental porque no está preparada los que ya se han lanzado para esa discusión, mucho menos para enfrentar para el diseño de las soluciones. Los liderazgos políticos actuales son muy superficiales, se basan en fama, en quién aparece más en televisión, quién es el más popular, pero no por sus aportaciones en la discusión y su trayectoria, sino que por quién aparece más, quién tiene más horas de televisión y horas de estar al aire, ¿verdad? De contacto a través de la televisión. Son criterios que nos condenan a seguir cometiendo los mismos errores. Ojalá los partidos políticos en estas elecciones internas y primarias de cada uno de ellos pongan un poquito más alto las exigencias y podamos decir dentro de ya casi un año, o sí, menos de un año, podamos tener gente que escoger a nivel de alcaldes. En las alcaldías necesitamos líderes realmente que sepan resolver los problemas de la gente. No es que sepan repartir el dinero y repartir ayudas, sino que sepan llegar al fondo del problema, a los temas de la basura, los temas del agua, el tema de la movilidad de la gente, la seguridad de la gente, todo lo que vemos en este momento, la contaminación ambiental, la gestión de riesgos, sistemas modernos de movilización. Eso es lo que necesitamos, conocimientos a nivel de gobiernos locales y no digamos también a nivel nacional. Estamos ante los partidos políticos están ante un reto sumamente alto, porque los partidos políticos tampoco se han dedicado a formar su gente, se han dedicado a hacer concentraciones, manifestaciones, espectáculos vacíos, donde solamente se grita y sin nada sustancioso. Bueno, gracias Rafael, no sé, me queda apenas 30 segundos. ¿Quieres mandar alguna línea, algún mensaje final? Bueno, estamos en una situación sumamente difícil y yo creo que tenemos capacidades. Ahí hay unas profesionales en Honduras graduados en muchas universidades del mundo e incluso muy excelentes profesionales graduados de las universidades del país. Yo creo que hay que generar esos espacios de diálogo. Y hay que incursionar en la política. Los buenos hondureños tienen que incursionar en la política porque esa es la vía en la democracia que tenemos para llegar a hacer cambios en la sociedad a través de las elecciones internas y elecciones generales. Así que el llamado es a participar activamente, a ser muy riguroso en la elección de los candidatos
a ser muy exigente en estos momentos en las discusiones y en las soluciones que deben de haber a la crisis ambiental, a la crisis alimentaria, a la crisis de salud, a la crisis educativa por la que estamos pasando. Muchas gracias, Rafael. Saludos hasta San Pedro Sula. Que tengas buen día y gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoque. Espero que no sea la última. Sé que vamos a tener otras oportunidades en la medida que vayan avanzando y seguramente, como lo has hecho hoy, aportando soluciones y aportando luces sobre lo que deberíamos de estar exigiendo a nuestras dirigencias para que podamos llamarlas liderazgos. Gracias. Gracias, Miguel. Saludos. Bueno, y a ustedes que han estado atentos al programa, han escuchado a un especialista, a un experto, que no se ha concentrado solamente en señalar dificultades y problemas, sino que le está diciendo a usted que está viendo el programa, revise bien lo que hablan sus liderazgos, sus dirigentes. Tienen la necesidad de atender los problemas del país, dando soluciones, y eso no se puede hacer solos. Así que cuidado con mesías, cuidado con personas que le dicen que ellos o ellas van a resolver solo los problemas del país, porque el primer reto es aprender a dialogar con su propia gente y no digamos con el contrario, para inspirar confianza en esta gran empresa que sacará adelante Honduras. Que tenga usted feliz día. Soy Miguel Cáliz Martínez. Esto fue Cuestión de Enfoque. Siga pendiente de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Feliz día.